Eduardo Ayala Serrano. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También tiene una maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, una maestría en Religión por la Universidad de Jerusalén, la Universidad Hebrea, y un doctorado en Teología por la International Athletic University. Por otra parte, el doctor Cristian Gómez Macía es el presidente y fundador de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras AC, académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Filosofía por la UNAM, especialidad en la Filosofía de la Ciencia UPAV, Teología por el Instituto Teológico de Investigación, y también es autor de múltiples y varios libros, conferencista por más de 40 años. Entonces, pues estamos de gala en esta segunda conferencia, en donde precisamente vamos a hablar de esta Biblia cronológica. ¿Cuál es la propuesta? En donde este orden es diferente al orden literario que venimos conociendo, y nos van a hablar estos dos autores. Vamos a tener 40 minutos de conferencia para cada uno de ellos, y yo les pediría que les demos la bienvenida, por favor. Bueno, pues cedo la palabra y pues... Sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los millones de internautas que nos ven por internet. Un saludo muy afectuoso a Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Honduras, Guatemala, Panamá, en la Unión Americana, California, Texas, Florida y el músculo mexicano. Muchas gracias el día de hoy por estar aquí atendiendo a esta conferencia. Para nosotros es un gran placer. Muchas gracias al doctor Cristian por invitarnos al Museo de la Biblia. Es un honor, presentar aquí este material que tengo el día de hoy. Y hoy, quisiera hacer algo distinto. Normalmente, en las conferencias, siempre donde presento la Biblia, pues siempre hablo de lo mismo, ¿no? Cuál es el contenido, de qué se trata, etcétera. Pero posteriormente iba a haber como un panel, ¿no? Iban como a hablar un poco sobre el material. Si va a ser así el programa, o sea, digamos que después de que usted, doctor Lauro, nos presente el trabajo de esta edición, yo platicaría sobre 3 tipos de enfoques en el orden bíblico, ¿no? Entre ellos el cronológico, el redaccional, etc. Y entonces, más que un panel, vamos a dividir en una sesión de 40 y 40 minutos. Está muy bien. Entonces, básicamente entonces lo que voy a explicar es cuál fue mi motivación como para hacer este material, qué fue lo que realmente me movió a hacer y básicamente a redactar este texto, ¿no? Entonces, todo empezó cuando realizaba mi maestría en Antropología Social. Tenía por ahí de 27 años, no se pongan a hacer cuentas, pero tuve una crisis religiosa bastante fuerte. Dice Emil Durkheim que en la adolescencia, mi adolescencia de 27 años, cuando una persona tiene una crisis, o se vuelve más ateo o se vuelve más religioso. Yo me volví más fanático, me metí mucho en el cristianismo, empecé a tener mucha hambre por leer las Sagradas Escrituras. Y como antropólogo, me voy a parar porque necesito así como estar un poco más de pie para ver a la audiencia. Como antropólogo siempre me enseñaron a ir a la fuente original. Esto es, en la universidad leíamos lo que alguien había dicho de Emil Durkheim, ¿no? Lo que alguien había dicho de Sigmund Freud. Y en la Ibero me dijeron, no, mira, tienes que leer el texto, tú también tienes cerebro, tú también puedes analizarlo y tú también puedes hacerte una idea de lo que se trata, ¿no? Entonces, que no te cuente, ¿no? Lee tú mismo y tú mismo date una idea de lo que dice el autor. Entonces, lo primero que pasó cuando leí La Reina Valera 1960 fue, ¿y quién hizo esta traducción, no?
¿no? Y lo segundo fue, me gustaría a mí leerla en su original, en el lenguaje vernáculo, en hebreo. Entonces, bueno, fue algo muy especial. 2 años después estaba realizando una maestría en religión en la Hebrew University of Jerusalem. Fue algo increíble. Se abrieron estas puertas, ¿no? Para mí fue un milagro, Dios dándome una beca muy buena, era el hospedaje y la universidad, y bueno, era una maestría secular. Entonces bueno, pude yo introducirme o empezar a entender lo que era el texto hebreo, el texto vernáculo. Y no cambia mucho la traducción, ¿no? La Reina Valera es bastante buena. Lo que cambia es la profundidad en las palabras. Lo que cambia es cómo profundiza uno dentro de ese texto. Y bueno, cada universidad va a tener un enfoque específico. En la Ibero, hasta el eslogan lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Ese es el eslogan de la universidad. En la hebrea el enfoque era darnos cuenta que no conocemos nada del texto. En Israel nos enseñaron y nos decían: mira, tú vas a tomar tu Biblia y vas a leer las letras negras, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Lo que leemos son el texto, las letras negras, y medio las vas a malentender, ¿no? Ni siquiera vas a entender la diégesis en su profundidad, ¿no? Es un texto muy complejo, es un texto muy oscuro, es un texto muy antiguo. Entonces, mira, date a la idea que estás entendiendo muy poco de las letras negras. Y lo que verdaderamente importa en el texto, nos enseñaron en la Universidad Hebrea, es el espacio blanco, son los espacios blancos dentro del texto. Esto quiere decir, muchas gracias, esto quiere decir que lo más importante era darnos cuenta de nuestra gran ignorancia. Miren, bueno, como vieron, es una edición de lujo con un empastado fuerte. Entonces, bueno, nos garantizó el editor que la caída no le iba a hacer nada. Entonces, bueno, está en perfectas condiciones. Y esto también moldeó en mi forma de pensar. El texto es muy oscuro, y cuando leemos las letras negras es lo poco que entendemos. Realmente lo que debíamos entender o donde debíamos profundizar es en los espacios blancos, ¿no? Es en todo lo que está alrededor, que ocupa la mayor parte del libro. Esto quiere decir que, bueno, estudié 3 años y medio, una maestría en Biblia, para darme cuenta pues que no sabía nada de la Biblia, ¿no? O para confirmar que era muy poco lo que sabía de la Biblia. Entonces esta formación, bueno, impactó mucho cómo empecé a redactar el texto, o cómo empecé a ver el texto. Para mí la Biblia, bueno, estaba básicamente en 3 idiomas, ¿no? Hebreo, el Antiguo Testamento, algunos libros en arameo. El arameo y el hebreo se parecen mucho, por ejemplo las cartas de Nehemías, Esdras, algunos escritos de Daniel están en arameo. Melech se dice en hebreo, Malca se dice en arameo. Es como el portugués y el español, ¿no? Las diferencias son pocas. Y el Nuevo Testamento, la mayor parte en griego, ¿no? Pese a que hay muchos defensores de que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, estaba bastante difícil por el estilo literario, ¿no? A lo mejor Santiago se escribió en hebreo, pero los demás textos, Lucas, por supuesto, y todas las cartas de Pablo, que es el mayor grosor del Nuevo Testamento, fueron en griego. Para graduarse de la Universidad Hebrea le pedían a uno que dominara cuando menos 3 idiomas. Entonces, bueno, ya hablaba el español, ¿no? El inglés, el hebreo, y introduje el griego. Qué bonito, muchas gracias. Ahí sí se ve, se luce un poco más. Muchas gracias por el detalle. Y el griego, empecé a estudiar griego para profundizar en el texto,
pero nos congregábamos mi esposa y yo en una iglesia bautista judía, bueno, cristiana, de judíos conversos. Uso el término judíos conversos para que no se confundan, ¿no? Porque después usan el término exacto y dicen así como que no, se me hace que no, pero bueno, eran judíos convertidos al cristianismo, una iglesia bautista. Se le conoce como la iglesia de Narkis Street, estaba sobre la calle de Narkis, y las prédicas, por supuesto, eran en hebreo, y se utilizaba la traducción al hebreo de la Sociedad Bíblica Israelí. Y esto me moldeó para darme cuenta que el Nuevo Testamento estaba escrito en griego por pensadores hebreos. Esto quiere decir que es como si yo, ¿no? Hispanohablante, mi lengua vernácula es el español, quisiera escribir en un inglés shakespeariano. ¿Sí me explico? Digo, cualquiera notaría la diferencia, ¿no? Por más que usara algún corrector de estilo, dirían, bueno, pues no es Shakespeare, es Lauro intentando hacerse pasar por Shakespeare. Entonces me di cuenta de la importancia también de algunos simbolismos o de términos hebreos o de ritos dentro del judaísmo que estaban presentes dentro de la escritura. Esto fue muy importante para mí. Llevé varios cursos de construcción bíblica también, que es la deconstrucción. Algunos doctores eminentes, el doctor Josh Sabran, doctor Moshe Idel, por ejemplo, doctor Shalom Sabar. Con Sabran decía, por ejemplo, bueno, vamos a seguir el texto, vamos a seguir la acción que hay en el texto. Éxodo se termina diciendo, cuando la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel comenzaba a andar por sus partidas, y cuando la nube bajaba, el pueblo de Israel se establecía en una localidad. ¿Se acuerdan? Bueno, esta misma frase, nos explicó Sabran, se vuelve a repetir otra vez hasta números 9, 11, me parece que es donde se vuelve a repetir, y nos explicó, nos decía, mira, todo lo demás, bueno, que es Levítico, y esto, y los 9 capítulos de números, pues fueron insertados. Es un códice legal, pero la acción continúa o salta de Éxodo a números. Y bueno, a mí me sorprendió, dije, wow, o sea que si quitábamos, si suprimíamos la ley, podíamos proseguir exactamente donde se había quedado la lectura de Éxodo, ¿no? Cuando la nube se alzaba del tabernáculo. Y imaginé hace 25 años, dije, oh Dios mío, ¿y qué pasaría si siguiéramos la acción, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos un solo texto lineal, si quitáramos todos estos paréntesis para poder leer y entender la Biblia de una manera no cronológica, porque algunos libros se datan en distintos tiempos, pero entender la narrativa de una manera lineal, seguir la narrativa bíblica? Y esto fue como esa idea, ¿no? Que se quedó dentro de mi corazón, y dije, wow, hay que hacerlo, y bueno, hay que hacerlo, que alguien lo haga, ¿no? Algún día será. Y bueno, nadie lo hacía, ¿no? Y me pasó como Gedeón. Un día Dios me dijo, pues hazlo tú, ¿no? Tú tienes las herramientas, pues hazlo tú, te construye el texto. Entonces esto fue el principio para intentar organizar la Biblia de una manera lineal, siguiendo la narrativa. Esto tiene este texto. Introduzco, bueno, hebraísmos, palabras griegas. Por ejemplo, hay palabras sinónimas en la escritura que el traductor escogió traducir en un capítulo una cosa y traducir en el otro otra. Siempre pongo el ejemplo de Adán y Eva. La serpiente, dice la escritura, era arum, es una palabra que tiene 2 significados. Era astuta y estaba desnuda. Y cuando el hombre y la mujer comen de la manzana, los dos se vuelven arumim, se vuelven desnudos y astutos. Entonces digo yo, ¿por qué con la serpiente el traductor escogió
astuta, y con el hombre escogió desnudo, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas, puse las dos. Dije yo, no voy a ser yo juez de cuál sea el mejor significado, simplemente introduzco los dos términos. Entonces todo eso está a lo largo de la escritura. Está mi formación antropológica. En antropología nos enseñaban a ver las categorías sociales. Esto es muy muy importante para poder entender el ethos, la cosmovisión de una sociedad. El término, rey, por ejemplo, decimos el rey David, pero pues reyes en Europa, ¿no? Emperadores en China, tlatoanis en México. Digo, está mal usar términos prestados. En todo caso, si David era rey, Joab debió ser el primer ministro, ¿sí me explico? O el varón, ¿no? Entonces, ¿por qué usar un término de la revolución norteamericana y mezclarlo con otro término del medioevo, cuando debíamos entender los términos naturales, los términos vernáculos? Entonces, esto también está implícito ahí en la escritura. La deconstrucción fue un dolor de cabeza cuando llegué a los evangelios. Todo iba bien ahí deconstruyendo el texto. Dije, voy a seguir al buen George Sabran, y de pronto llegué a los profetas, ¿no? A Crónicas y a Reyes. Dije, Crónicas y Reyes, vamos a fusionarlos para tener una idea, ¿no? Hay historias que están presentes en Crónicas y que no están presentes en Reyes, entonces se complementan ambas. Dije, vamos a fusionarlas, vamos a deconstruir el texto. Y cuando llegué con los profetas, dije, oh Dios mío, ¿sigo a los reyes o sigo a los profetas o qué hago? Empecé a seguir a los profetas, ¿no? El orden de los profetas, insertándole la cronología de los reyes de Israel, por supuesto, dándole prioridad a esta visión profética. Me cambió mucho la perspectiva sobre el cumplimiento profético. Muchísimos pastores ven las profecías de Daniel, por ejemplo, como escatológicas, ¿no? Y están contando las semanas. Oh sí, 7 menos 8 más 10, uy sí, el Mesías viene en el 2025, hermanos, yo se los digo. Y cuando acomodé el texto como iba, me di cuenta que en realidad no. Daniel es completamente mesiánico, está anunciando al Mesías Jesucristo. Y cuando hace uno la cuenta de las semanas, ¿no? Y sumas y restas, te da una aproximación de 40 años antes de Jesucristo. Digo, para un profeta que profetizó 600 años antes de Cristo, aunque hay quienes dicen que Daniel, por su precisión, es posterior, ¿no? Es que el libro de Daniel se escribió durante el tiempo de los macabeos, pero es lo que les digo, no inserté el texto en el tiempo histórico, sino en el tiempo narrativo de la Biblia. Entonces, de acuerdo a la narrativa, Daniel es increíble, profetiza 600 años antes, con una precisión de menos 40, el nacimiento de Cristo, ¿no? Fue algo que me sorprendió muchísimo. Y llegamos a los sinópticos, lo cual fue otro dolor de cabeza. Tomamos una clase, ¿no? Ahí en la universidad, nos la dio la doctora Claire Fan. Y compramos un libro, se llama Sinópticos, lo venden también acá, y empezamos a subrayar como con 6 colores, verde, rojo, negro, ¿no? Las frases que eran idénticas, las frases que eran únicas de cada evangelio, ¿no? Y teníamos los 4 evangelios en 4 columnas, ¿no? Los sinópticos son los 3 evangelios, teníamos los 3 evangelios en 3 columnas. Son Marcos, Lucas y Mateo. Estos se les conoce como sinópticos. Y dejaban fuera a Juan, ¿no? Porque era una clase de puros sinópticos. Y entonces, yo también dije, ¿y qué pasaría si los fusionáramos, ¿no? Si todas estas historias repetidas las pusiéramos dentro de una misma línea. Y fue otro dolor de cabeza, ¿no? Porque había que introducir a Juan. Juan tiene algunos esbozos donde logra rozar el texto, ¿sí me explico? Entonces,
Igual, empecé siguiendo el orden histórico de Jesucristo, ¿no? El nacimiento de Cristo, las historias sobre el nacimiento, las historias sobre el bautizo, las historias, bueno, sobre la adolescencia hay pocas, ¿no? Las historias del grosor de su ministerio. Y bueno, algo que me sorprendió mucho también fue que Cristo, digo, no lo había visto hasta que no escribí esto, fue ungido rey cuando entró en Jerusalén. Cuando entró en Jerusalén y la gente salió y dijo: Hosana al rey David, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, montado en un pollino, como se ungía a los reyes de Israel. En ese momento el autor está proponiendo que Cristo fue rey desde ese momento hasta la crucifixión. Esto quiere decir que el pueblo de Israel lo reconoció como Mesías, como el Salvador, que Poncio Pilato, que el gobierno romano lo reconoció como Salvador, que los sacerdotes judíos también lo reconocieron como Salvador, ¿no? Porque esa fue la acusación: dice ser rey de los judíos, por eso merece morir. Entonces, para alguien enamorado de la Biblia y del cristianismo, son revelaciones preciosas. A mí se me hizo algo totalmente increíble. Entonces, bueno, esto es básicamente las motivaciones. Finalmente llegamos a México en el 2003, y la gente me decía: pastor, díganos qué dice la Biblia, alguna traducción. Yo siempre he sido de la idea: el traduttore, il trattore, ¿no? El traductor es el traidor. Y bueno, les decía: mira, mejor aprende hebreo, ¿no? Mejor aprende hebreo para que la leas en el lenguaje vernáculo, para que te enteres de qué se trata. Dimos algunos cursos de hebreo y con trabajos aprendieron a leer los guarismos, los símbolos hebreos. Es increíblemente difícil. Yo tomé 6 cursos de hebreo, reprobé 2. Bueno, no me da pena, gracias a Dios los judíos no son tan burócratas como los mexicanos. Aquí en México me quitaron mi beca en la Ibero por reprobar una materia. Allá cuando dije: chin, ya reprobé, ya me regresaron, fui con la directora de carrera, le dije: oye, Shepard, creo que se apellidaba, bueno, le dije: oye, ¿qué crees? Reprobé, el hebreo es muy difícil. Me dijo: no importa, échale ganas, ¿no? Para el siguiente semestre yo creo que te va mejor. Así que reprobé 2 veces el nivel 1 y 2 veces el nivel 2. Lo acepto, siempre he sido burro, yo soy de esos que tienen que machetearle, ¿no? He conocido a esa gente increíblemente inteligente que a la primera todo se les pega. Yo no, soy como teflón, por eso escribo, todo lo escribo porque se me olvida hasta lo que escribo. Después dije: yo escribí eso, ¿en serio? ¿No? ¡Wow! ¡Qué bonito suena! Estaba inspirado. Bueno, a veces me pasa, ¿no? En serio. Pero bueno, y finalmente dije: bueno, vamos a hacer una traducción. Me insistieron mucho, dije: vamos a hacer esa traducción, vamos a ponerla con hebraísmos, vamos a ponerla con categorías sociales, vamos a ponerla con palabras griegas también, las palabras que profundicen más el texto. Mucha gente que no sabe nada de hebreo me ha dicho: es que no entiendo y me tengo que ir al glosario para traducir. Les digo: no necesitas entender, puedes entender el texto perfectamente bien si no sabes absolutamente nada de hebreo y sin hacer ninguna traducción. Normalmente pongo la palabra, el hebraísmo. El hebraísmo es la transliteración de cómo sonaría en hebreo, ¿no? Para que una persona que conozca de hebreo, que diga: tradujo esta palabra de esta forma, ¿por qué la tradujo así? Si me explico, que alguien me juzgue por la traducción, ¿no? Normalmente el traductor esconde la palabra que traduce. Aquí no, yo dije: mira, es esta palabra, y no, así la traduje: Aarón, desnudo, astuto, ¿no? ¿Sí me explico? Y pongo, bueno, la serpiente era Aarón, astuta, desnuda, pongo los 2 términos. Otros términos, las categorías sociales, los dejo sin traducir para meternos en la cosmovisión, para meternos en el Weltanschauung
hebrea, ¿no? Que podamos entender un poco más el texto. Entonces, básicamente, bueno, fue un trabajo, es un trabajo artesanal, me llevó más de 10 años hacerlo. Traducía un poco en la mañana, decía, hay 2 horitas, voy a traducir unos capítulos, ¿no? Y así, ya acabé Génesis, gloria a Dios. Y bueno, pasaron los años y felices días. Con esto quiero decirte que cuando conocí a Cristian, venía esta chica de presentar una traducción a un lenguaje nativo en Sudamérica, ¿no? A una lengua indígena. Y dijo ella, wow, no, este es un trabajo de un equipo de traductores. Y yo volteé a ver y dije, ay, este es el trabajo de un solo hombre, no tengo ni corrector de estilo, o sea que errores van a encontrar muchos. Cada vez que la leo digo, ay, no puede ser otro error, ¿no? Y le corrijo y digo, bueno, para la siguiente edición, primero Dios, no van a estar corregidos esos errores. Pero ha sido mucho trabajo. Saavedra, cuando presentó Don Quijote, habló y dijo, bueno, lo escribió, decía, aquí tengo a mi hijo, es un hijo maltrecho, no es un hijo medio chueco, ¿no? Pero es mi hijo y bueno, lo quiero mucho. Este es mi hijo número 26, ¿no? Me gusta mucho escribir, es un hobby. Tengo unos 26 libros, todos se encuentran en Amazon. Hoy traje nada más 3 para ustedes. Uno es sobre escatología, el diablo, la bestia y el falso profeta. Habla sobre sobre la construcción de la profecía. A mí me llamó mucho la atención. Yo pensé que la profecía era estática, ¿no? Así dijo Isaías y así se quedó. Y no, es una construcción, ¿no? Amós, Isaías retomó a Amós y fue construyendo y añadiendo y quitando. Otro libro que traje el día de hoy es el de Intifada, para entender el conflicto palestino-israelí. ¿Quiénes son los palestinos? ¿Quiénes son los judíos? Nos costó mucho, o bueno, a lo personal me costó mucho entender el conflicto. Estuvimos allá durante la segunda intifada y nos tocaron los bombazos. Llegamos en agosto y la intifada comenzó en noviembre. Había 21 muertos en Israel todos los días en enero del 2001. Entonces, bueno, se daban con todo. Los árabes hacían sus bombas caseras, ¿no? Se jalaban algo y explotaban, se morían, ¿no? Ellos se nombraban mujahidines, guerreros santos, y bueno, eran bombas con tornillos, con clavos, y mataban 21 personas. Y en la tarde pasaban los aviones israelíes, ¿no? A bombardear y a destruir manzanas enteras. Entonces, vivir el conflicto. Tenía amigos judíos, tengo amigos musulmanes, y me costó mucho trabajo discernir a los actores sociales, decir, ay, ¿a quién le damos la razón, no? Israel contesta con mano muy dura, los palestinos manipulados por los líderes fundamentalistas. Entonces, bueno, en el libro intento discernir, ¿no? Desde ese aspecto biográfico, los personajes desde el éxodo, desde el exilio a Babilonia hasta el Israel actual, a quién le pertenece la tierra, por qué están peleando, cuáles son los dimes y diretes. Y finalmente les traje del Edén a Sodoma, bueno, que es un análisis exegético de estas palabras, ¿no? Donde se profundiza en la escritura y cambia el sentido, ¿no? Como para entender. Me han preguntado, bueno, ¿qué fue lo más difícil para escribir la Biblia? Romper los paradigmas, ¿no? Se trata de cambiar este paradigma de así está y el canon así se quedó y pum, es intocable y es inviolable. Entonces dije, Señor, con tu permiso, ¿no? Y romper estos paradigmas a los que estamos acostumbrados, ¿no? Siempre que leía un comentario del libro de Daniel, decía, bueno, es que Daniel debieron haber puesto, lo acomodaron mal, ¿no? El capítulo 7 va antes del 5, qué sé yo, y después hay que leer el 11, y ponga en medio el 8, y yo decía, bueno, pues que lo pongan,
que lo pongan, y nadie lo ponía. Dije, bueno, pues lo pongo yo, ¿no? Entonces acomodé todo esto como para entender lo que estaba pasando dentro de su contexto. Y bueno, el libro que estoy presentando, bueno, básicamente es eso. Es un trabajo de 10 años de una sola persona, no hay una institución atrás, no hay ni siquiera un corrector de estilo atrás. Entonces, bueno, pero es como dijo Cervantes, es un hijo muy amado, bastante grueso. Yo creo que es el libro más extenso que he escrito. Tiene como base la Reina Valera 1970 y la Reina Valera Gómez. Esto quiere decir que no hice la traducción completa, algunas partes simplemente las pegué, y estuve con la disyuntiva de ponerle versión Ayala o traducción. Entonces, bueno, por la deconstrucción y por mi gran ego, no le puse traducción, ¿no? Pero hay muchos textos que siguen siendo el original, ¿no? Para que no digan de dónde se inventó, o de dónde sacó esto, o de dónde sacó aquello. Entonces, bueno, les presento este libro el día de hoy, y hago entrega con mucho cariño para una donación al Museo de la Biblia a Cristian, ¿no? Esperemos que sea de su agrado, y les cedo aquí la palabra. Ya va a quedar aquí en la exposición. Bueno, si lo permite el curador, ahí está. Víctor, ¿quieres alzar la mano? Démosle un aplauso a Víctor como curador de la exposición. Víctor Méndez.